Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. También es verdad que los trastornos del sueño suelen ser diferentes. Puede haber trastornos del sueño, por ejemplo, con el insomnio, que consiste en la reducción involuntaria del sueño de unas horas, mejor dicho, de sueño. El número de horas no es el correspondiente o el que debería de ser, produciendo una consecuencia de somnolencia diurna excesiva asociada a irritabilidad, pérdida de memoria y alteraciones de concentración. Es el caso de los tipos de insomnio, como es el caso del insomnio de conciliación, que es la dificultad para dormirse, el insomnio de mantenimiento, que son los despertares frecuentes por la noche, y el insomnio terminal, que es el despertar, ¡pum!, súbito. Las causas de insomnio serían primarias cuando no existe un factor asociado o secundarias cuando hay un exceso de luz, ruido, calor ambiental, que haya tóxicos o alimentos psicoestimulantes que te impidan dormir, entre otras cosas. La hipersomnia, sin embargo, es la excesiva cantidad de sueño con una profundidad o duración anormal o una tendencia irreprimible a dormir durante todo el día, incluso en circunstancias inapropiadas. Puede existir una hipersomnia diurna, normalmente es secundaria o debido sobre todo al mal descanso nocturno, o una hipersomnia propiamente dicha a pesar de que sea adecuado el sueño nocturno. Y las causas de la hipersomnia suelen ser tumores, hipercapnia, hipotiroidismo y encefalopatía hepática o urémica. Así hablamos del término también de la narcolepsia, que es un trastorno caracterizado por la hipersomnia diurna extrema, con una cataplegia, con ataques súbitos prácticamente de la pérdida del tono muscular y una consciencia conservada, las alucinaciones visuales o auditivas también, así como la parálisis del sueño. Esto normalmente está vinculado al haplotipo HLA-DR2-DQ, que parece que tiene unas tendencias genéticas importantes en la producción insuficiente, sobre todo de la hipocretina, detectándose así en los cromosomas 21, 17 y 4, con unos niveles disminuidos en el líquido cefalorraquídeo, y al final el tratamiento que se suele dar es las anfetaminas, el modacinilo y el oxibato sódico. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño también es importante porque hay hasta 5 episodios de apneas o hipopneas por hora de sueño, asociado a un mal descanso nocturno y a una somnolencia diurna excesiva, con lo que el trastorno es más frecuente en un 4% en hombres que en un 2% en mujeres entre los 30 y los 60 años. Lo más normal es que la principal causa de este tipo de somnolencia diurna, este microdespertar, sean los despertares repentinos que fragmentan el sueño. Y aunque en los hombres se suele dar a partir de más de los 40 años y en las mujeres también normalmente, porque sobre todo coincide con la menopausia, con un aumento de peso y tal, también es verdad que tiene mucho que ver si se consume alcohol, tabaco u otros fármacos que puedan alterar este tipo de conciliación del sueño. Y sí que es verdad también que en algunos casos el tratamiento son dispositivos de ventilación mecánica no invasiva para ayudar a conciliar, ya os digo, la parte del sueño. El síndrome de las piernas inquietas, que lo he comentado anteriormente en algún vídeo, pero que no lo he explicado, es un síndrome que normalmente es bastante frecuente, porque es el 10% de la población según algunos autores, y se caracteriza por el deseo de mover las extremidades, asociado a menudo con algunas parestesias, una inquietud motora o un empeoramiento de los síntomas con el reposo, y el alivio también parcial con esa actividad, o el empeoramiento de los síntomas por la tarde y por la noche, que suele ser lo más normal. Se emplean normalmente como tratamiento los agonistas dopaminérgicos para poder evitar así con las benzodiazepinas o el clonazepam pues este tipo de procesos. Y las parasomnias serían aquellos movimientos anormales o alteraciones de la conducta que perturban el sueño de forma intermitente o episódica sin romper la arquitectura propia del sueño, es decir, los terrores nocturnos, sonambulismo, pesadillas, parálisis del sueño, despertar confusional, entre otros,
que pueden dar estos problemas. Y seguimos hablando de algunos que otros trastornos, por ejemplo, como puede ser el coma y otras alteraciones de la consciencia. Si bien habíamos cerrado el anterior capítulo con el tema de los problemas del sueño, en el caso de la consciencia es un estado mental que se caracteriza por la presencia del estado de alerta o vigilancia, es decir, estamos despiertos. La cognición sobre el medio y la atención, por tanto, suelen ser selectivas en estos procesos y se distingue entre el nivel de consciencia y el contenido de consciencia, ya que el nivel de consciencia depende de la integridad del sistema reticular, es decir, depende de cuánto estemos atentos o no, y el contenido de la consciencia, que depende del sistema del control del pensamiento en el que intervienen esos elementos corticales y subcorticales. El coma, de hecho, es el resultado de una disfunción cerebral aguda en el que queda deprimida o anulada esa actividad funcional de la corteza y, por tanto, ese sistema reticular activador ascendente, de manera que las manifestaciones comunes a todos los pacientes en coma son la ausencia de la respuesta a estímulo. También es importante decir que hay otro síndrome, que es el síndrome confusional agudo, que tiene que ver también hasta cierto punto con este tipo de alteraciones de la consciencia, y que es un trastorno agudo y fluctuante del nivel de alerta y el contenido de la consciencia en el que se alternan fases de agitación e insomnio con una escasa reactividad de estímulos y por tanto somnolencia diurna. Se altera normalmente en este caso el ciclo sueño-vigilia y que suele invertirse sobre todo porque puede haber alucinaciones y es frecuente la alteración de hecho de la memoria, la desorientación temporoespacial y la confusión. Los pacientes normalmente de edad avanzada en los hospitales pues es súper típico que tengan este tipo de síndrome confusional agudo, que es que pierden completamente la noción de dónde están y suelen observarse, si se les hace un estudio cerebral, que la actividad cerebral lenta se generaliza. Así los neurolépticos como la haloperidol, la quetiapina o la risperidona se emplean para el tratamiento, pero también os digo que en muchos casos no lo consiguen quitar del todo. Las cefaleas serían otro tipo de procesos en el que se describe la sensación de dolor comprendida entre la región supraorbitaria y la región cervical alta. Esto significa que las cefaleas son normalmente primarias si no se conoce la causa evidente, produciendo migrañas, cefalea tensional, cefalea en racimos y la neuralgia del trigémino u otros problemas. Y también tenemos las cefaleas secundarias, que están asociadas a una causa, normalmente vasodilatación de arterias cerebrales por fiebre, alcohol, hipercapnia, hipoxia, exceso de glutamato, tabaco, cannabis, etc. La inflamación o tracción de células cefálicas, como es el caso de la meningitis, sinusitis, hipertensión intracraneal, glaucomas o hemorragias subaracnoideas. La contractura de musculatura pericraneal, que es típico de las artrosis cervicales o disfunción de la articulación temporomandibular. Y las neuralgias, como es el caso de la neuralgia del trigémino, que es, os recuerdo, el quinto par o núcleo craneal, que normalmente lo que ocurre es que hay descargas eléctricas de segundos de duración en las ramas de este quinto ganglio o núcleo o par craneal, como digo, en el que se desencadenan por el habla y la masticación y sin dolor entre las crisis. La neuralgia de Harnold normalmente es con el nervio occipital de la C1 dentro de nuestro esqueleto. Las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central también son muy importantes. Entre otras, las más destacadas serán probablemente la esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central caracterizada principalmente por la presencia de síntomas sensitivos, como es el caso de las parestesias, o la pérdida de visión por inflamación del nervio óptico y neuritis óptica, y además síntomas motores como los defectos del habla o la deglución, además de dificultad para la marcha, pérdida del equilibrio o incluso la presencia de síntomas con una gravedad que dependerá ya de la localización y la magnitud de las lesiones en las placas desmielinizantes. Lo normal es que esta enfermedad sea más común en personas jóvenes o de edad media de entre los 20 y los 40 años con factores genéticos asociados normalmente, y no es una enfermedad no obstante hereditaria, ya que ni se ha asociado con ninguna mutación ni nada parecido. Sí que parece que tiene relación no obstante con el déficit de vitamina D y un gradiente latitudinal con mayor prevalencia en países por tanto más alejados del ecuador terrestre.
La desmielinización de la sustancia blanca del cerebro en el troncoencéfalo, la médula espinal y el nervio óptico es lo que fisiopatológicamente caracteriza esta enfermedad. También he de deciros que, según su evolución, esta enfermedad se divide en 4 tipos: remitente recurrente, que se caracteriza por fases de síntomas agudizados o brotes que se recuperan total o parcialmente seguidas de periodos asintomáticos sin progresión clínica, especialmente si te empiezan a tratar. También tenemos la parte progresiva secundaria, que se caracteriza por la degeneración de un paciente previamente remitente recurrente. La progresiva primaria es el deterioro progresivo casi continuo desde la aparición de los primeros síntomas, y la progresiva recurrente, que sería el deterioro progresivo casi continuo desde la aparición de los primeros síntomas, asociado además a los episodios de los brotes clínicos recurrentes. Así, el diagnóstico normalmente sigue los criterios de McDonald revisados en 2010, que tienen en cuenta la diseminación temporal y asociada a la espacial también de la enfermedad según la presencia de síntomas y lesiones agudas. Asimismo, tienen que verse en resonancias magnéticas y normalmente no se han asociado autoanticuerpos concretos a esta enfermedad tampoco, y por tanto no se puede decir que sea autoinmune. En el tratamiento que se emplean normalmente para este tipo de enfermedades, los corticoides intravenosos en los brotes y con fármacos modificadores durante la enfermedad, los inmunomoduladores o inmunosupresores, siendo normalmente de primera línea el interferón beta y el acetato de glatirámero, entre otros fármacos. También he de deciros que es súper importante que hay otras enfermedades desmielinizantes, aunque la más común, ya os digo, es la esclerosis múltiple. También están las neuromielitis ópticas o enfermedad de Devic, que es una neuritis óptica de repetición y mielitis relacionado con anticuerpos como es la antiacuoporina 4, y la reciente también anti-MOG, que también está ahí, y la encefalomielitis aguda diseminada, por su parte, son lesiones cerebrales y en la médula espinal tras infecciones y vacunaciones por mecanismo parainfeccioso, por tanto es el más frecuente en los niños. Asimismo, llegamos también a la mielinolisis central pontina, que afecta normalmente al tronco encefálico, pudiendo dar lugar a un enclaustramiento relacionado con correcciones rápidas de hiponatremia. La marchifabam bignami, que serían daños en el cuerpo calloso de consumo crónico de alcohol, que normalmente es lo que lo produce, y el trastorno metabólico congénito, como es el caso de las fenilcetonurias, las enfermedades de Tay-Sachs, la enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Gaucher, el síndrome de Hurler, la enfermedad de Kraft y otras leucodistrofias de las cuales ya hemos en algún momento, creo recordar, hablado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.